Bueno, bienvenidos a todos. Les agradezco primero a las hermosas mujeres de este panel, a las talentosísimas mujeres de este panel que hoy me acompañan. Les cuento que este es un panel dividido en dos charlas. Con mi compañera y amiga Nadia Freiman definimos este panel como una visibilización de todos los talentos que tenemos en la industria de la música, que no son masculinidades, que son tradicionalmente quienes ocupan esos roles. Y vamos a tener entonces estas dos charlas, esta primera que tengo a cargo, en donde vamos a hablar de los roles técnicos, tanto en el escenario como en el estudio de grabación, y el camino de cada una de estas profesionales de la música, y luego a las 13:30, pegadito a nuestro panel, viene la segunda parte de este panel llamado Mujeres y Disidencias en la Industria de la Música, y la charla específicamente va a ser sobre agenda de género, cupo femenino y programación de shows, coordinado por Nadia Freiman. Van a estar Paula Rivera, Nancy Pedro y Penélope Franconi. Les doy entonces la bienvenida a Mika Ourbey, que es mi cómplice en este panel, la que me ha ayudado muchísimo a armar este panel y a pensarlo de una manera en la que distinta a la que habitualmente veníamos haciendo estos paneles. Una de las charlas con respecto a cómo armar estas charlas fue: salgamos del lugar común, salgamos del lugar en donde, eh, si bien es, y ha sido por muchos años muy útil visibilizar la ausencia de mujeres y disidencias en la industria de la música, me parece que eso ya se visibilizó. Lo que hablamos con las compañeras es que ya estábamos en un punto en donde simplemente podemos empezar a presentar a las protagonistas de la industria de la música que sí han hecho camino y que ya están, digamos, inmersas en el mundo de la música desde lo profesional, y que esa sea la visibilización y el reflejo para todos y para todas las alumnas y alumnos que están del otro lado de este panel, que también está abierto a la comunidad, y empezar a charlar un poquitito de las incidencias y de cómo es el trabajo específicamente en el sector de sonido, ¿sí? Vamos a tener un crisol de visiones. Le quiero dar la bienvenida primero a la panelista principal de esta charla, Mika Hurbeck. Ella es música, instrumentista, productora, beatmaker, es todo lo que está bien, Micaela. Compone, arregla, graba, mezcla y masteriza música para comerciales, cine, TV, obras de teatro, producciones de discos, su propia música. Gran artista. Cofundadora del sello colectivo Outra, que es una comunidad también de mujeres artistas que generan música y arte. Cofundadora de RMS, Red Multisonora, que es una asociación civil que incluye mujeres cis, personas trans, lesbianas, personas no binarias y otras identidades disidentes dentro de las distintas disciplinas del sonido. También es socia de AES, Soundgirls, ATIA y WAM, que es Women Audio Mission. Bienvenida, Mica, muchas gracias por ser mi cómplice y generadora de este panel hermoso. Oli. No, gracias a vos, Vero. Ahora me dio vergüenza después de todo lo que dijiste, cómo Ay, arranco. se sonroja. Bien, vamos a ver si la tecnología me acompaña, que no estaría haciendo lo que sucede en este último tiempo para conmigo. Voy a compartir pantalla, vamos a arrancar así con la idea de la charla y luego vamos a ir con el resto del panel. A ver si puedo compartir pantalla. Vos avísame, Vero, si se ve y está todo ok. ¿Vamos bien? Se ve y está todo ok, divino. Bien. Y ahora sí me pone el slideshow. Mi computadora está decidiendo morir lentamente. Bien. Vamos a arrancar este panel, esta idea con esta frase que es de un escritor japonés que se llama Haruki Murakami, que dice que siempre recordá que cuando estés discutiendo con alguien, ¿no? Y ganás, significa que estás quebrando la realidad de la persona con la que estás discutiendo. Y es doloroso perder tu realidad, así que sea amable aunque tengas razón. Y cuando arrancamos con toda esta idea, se me ocurrió esto bueno, que es un hecho, ¿no? Que el cambio está sucediendo. Falta bocha. Pero bueno, hoy podemos empezar a habitar los lugares de trabajo de forma consciente e intentar de que sean cómodos. Nada, empezar a encontrarle la vuelta de lo que realmente queremos vivir, ¿no? De alguna manera.
Entonces, como me pregunto, ¿no? Estamos en un proceso de construcción y digo, esto sería como el antes y el ahora, digo, no es 100% así, pero de toda esta historia, donde no vemos ni una foto que no sea de un hombre cis, empiezan a aparecer más frecuentemente este tipo de fotografías, ¿no? Y como decía Vero, de todas maneras, la invitación que les proponemos no es tanto a reflexionar sobre el contexto, dado que aparte es como dice ella, la charla que sigue, que es agenda de género, cupo femenino, programación de shows, va a tirar data concreta de esto. Entonces la idea, queremos, es meternos tal vez en un proceso interno, entender quiénes somos, cómo vemos el mundo y qué podemos y queremos hacer con él. El contexto obviamente va a acompañar y va a formar parte de toda esa decisión, pero de alguna manera tal vez el enfoque es por otro lado. Y acá la idea es, bueno, de nuestra charla, aparte de que básicamente no somos chabones cis, es cubrir roles técnicos en escenario y estudio de grabación. Entonces, con este slide básicamente de antaño, porque vemos cosas que ya claramente están muriendo lentamente como mi computadora, es entender un poco el proceso en el que pasa la canción hasta que llega a los oyentes, ¿no? Entonces, compositore, artista, bueno, con su manager, pasa por toda esta compañía discográfica, también tal, es medio de antaño, o sea, sigue sucediendo, pero ya cada vez es lo menos. Y acá también lo que de repente se me ocurrió para empezar de a poquito a mostrarles quiénes también nos acompañan hoy es muy creativamente y hermosamente le puse una X y el nombre de quienes van a ser nuestras panelistas hoy, ¿no? Entonces, dentro de lo que es shows y presentación en vivo, la tenemos a Rochu Soria. Luego están también Pau y Emma, desde este lugar más de grabación, de ser productor y ingeniero de sonido, etcétera, etcétera. Y luego la tenemos a Morita, jugando, jugando más en la parte de lo que es postproducción de audio, una vez que se está hablando de TV, cine, etcétera. Claramente esto, decir que solo hacen eso, y ellas después les contarán, no es tan así, sobre todo en esta industria, pero por lo menos para entender un poco más o menos la idea del proceso en el que pasa una canción y a su vez también qué distintos tipos de roles se pueden cumplir. Faltan un montón, ¿no? O sea, no estamos hablando de lutería, no estamos hablando de un montón de cosas que también son parte de la industria de la música, pero bueno, básicamente como para meternos en la charla y entender que estos roles técnicos serán contados por personas que efectivamente trabajan en la industria y que son parte de la cadena y nos pueden contar en carne propia de qué la va y cuáles son sus dificultades. Así que ahora, Vero, si querés presentar a nuestras panelistas, sería un honor para mí. Pero muchas gracias, señora. Bueno, primero les quiero dar la bienvenida y decirles que es muy valioso que estén acá dándonos su visión. Por más mujeres talentosas en la industria de la música que puedan también compartir a futuras generaciones su visión sobre el trabajo desde adentro. Le quiero dar la bienvenida primero entonces a Paulina Charantano. Ella es productora artística, técnica de estudio, también es docente. Trabajó en los estudios La Nave de Osbar y Romaphonic, da clases en el Instituto Tecnológico ORT y es también socia fundadora de Red Multisonora, una asociación civil que se dedica a visibilizar a las mujeres lesbianas, trans y personas no binarias del sonido. Bienvenida, Paulina. También tenemos a Jan Mora, ella es productora de audio, música, compositora y cantante. Desde hace más de 10 años se dedica a la postproducción de sonido para medios audiovisuales y como música tiene también discos y singles editados y próximo material a editar, que por supuesto pueden pasar el chivo después cuando quieran, así vamos a escuchar su música. Le quiero dar también la bienvenida a Emma Arumi, es productora, DJ y multiinstrumentista transgénero. Además de producir sus propios trabajos de música electrónica, produjo a otros artistas en la escena electrónica local, del pop y de la música urbana. También trabajó armando y operando live sets para proyectos musicales y haciendo sonido en vivo, que forma parte de la red multisonora y Truena. Bienvenida, entonces, Emma. Finalmente la tenemos a Rocío. Rocío Soria es técnica de sonido en vivo, estudió la carrera de grabación, mezcla y postproducción en Texon. Hasta marzo de 2020, Rocío se desempeñaba como técnica de sonido en la Usina del Arte, además del armado y la operación de PA de la Marcha del Aborto 2019-2021, el Pañuelazo, el Encuentro de Mujeres 2019, Feria de Mataderos y para Micaela Chauque.
También se desempeñó como asistente de grabación del estudio Romaphonic hasta el 2019. Esa es la presentación formal y los currículums extensísimos de las chicas, que creo que más allá del currículum de cada una, me parece que lo rico de este panel es el crisol, digamos, de experiencias que vamos a tener y de visiones sobre la industria de la música. Antes que me olvide, y antes que empecemos a meternos de lleno en la charla y en lo que tienen que decir las mujeres que tenemos en este panel, quiero decirle a todos los que están ahí presenciando la charla que pueden en el chat que tienen a la derecha, en el cuadrito inferior derecho del Zoom, pueden escribir las preguntas en el momento que sea, no es necesario que esperen hasta el final del panel. Si alguna de las compañeras está hablando y quieren hacer una pregunta, lo ponen en el chat y yo trato de ir ahí filtrándolas para que tengamos una dinámica, y después sí, al final de la charla, si quieren hacer preguntas generales, serán bienvenidas. Mica, todo tuyo. Bien, me gusta el ping-pong que estamos haciendo, Vero, va muy bien. ¿Viste? Parecemos una radio, pero estamos como Sí. queremos. Vos, yo, bueno, nada, estamos... Em, básicamente la idea fue darles ciertas preguntas disparadoras, que son las que están ahí básicamente. Las voy a leer. ¿A qué te dedicas? Puedes hablarnos un poco de lo que se trata este trabajo en particular, cómo llegaste a hacer lo que haces, cómo es tu vida día a día, cuáles son los desafíos que tiene tu profesión. La idea con todo esto es justamente darles la posibilidad a que se expresen y nos cuenten básicamente esto a partir de estas preguntas. Así que dejo de compartir pantalla y bueno, ahí es donde tenemos que tener La primera valiente, viste que siempre cuesta, hasta romper el hielo. una primera valienta que quiera arrancar y así va a ir cada una con sus 10 minutos. Paulina, te Voy veo yo. así como muy entusiasmada. Ahí va, ahí va. Vos. No tengo problema con eso. Así después las escucho más tranquila al resto, tomándome el tecito. Ahí está. ¿Me mando? ¿Así nomás? Vos favor. pero mandate como si estuvieras en tu casa. ¿Querés que te las pregunte o te tiro una pregunta? No. O sí, no sé. Como Quizás vos, sí. mira, como vos te sientas más cómoda. Pues vos arrancás a hablar, después sos espectacular, así que... Gracias. Bueno, me mando. Me llamo Paulina, soy... wow, qué difícil después de la pandemia, ¿no? Era una persona antes de la pandemia y ahora soy otra persona. Soy técnica de grabación y de mezcla, productora musical y docente. Lo de docente se adosó hace poco y antes de la pandemia hacía shows en vivo y ya no, por ejemplo, por eso decía lo del cambio. Y también otra cosa que no nombré, siempre me olvido de nombrarlo, pero también escribo sobre audio y eso es algo que adoro hacer, me encanta y espero seguir haciéndolo hasta el día que no esté, básicamente, porque me parece que esa parte de difusión de la información es clave. Y ¿de qué se tratan estos trabajos? Bueno, son todos un poco diferentes y a la vez todos entrelazados. Me parece que a la vez esa es un poco la definición de producción, ¿no? Como que estás haciendo muchos trabajos a la vez. Yo tengo esta sensación de que la producción es un trabajo horizontal que atraviesa varios espectros de la vida humana y de la vida musical, y no es que te especificás en algo como por ejemplo puede ser el mastering, que hay mucha gente que hace mastering y hace solo mastering y es re crack en mastering, y ves en Los Gardel que tiene 5 nominaciones a mastering y solo vive, respira y hace mastering. Me parece que en el caso de la producción, si bien decimos que es un trabajo particular, que bueno, requiere ciertas virtudes y ciertos compromisos también, creo que tenés que saber hacer un poco de todo, y eso es lo que más me apasiona. Tenés que saber un poco de instrumentos, tenés que saber de composición, tenés que saber de poesía, tenés que saber de psicología, por si se te estanca el cantante ahí no puede tirar la toma, es un poco de todo. Y me fascina, creo que lo que más me atrajo, porque en definitiva era lo que quería hacer de chiquita, producir en realidad, el resto vino solo, lo que más me fascinó fue poder sacar la mejor canción posible, la mejor versión de la canción posible. Y el otro día estaba hablando
con un colega de esto y se me ocurrió este concepto de dula de canciones, ¿no? Así como podés traer un bebé al mundo acompañada de una dula, me parece que la función de producir es un poco ser esa persona. Me parece que está bueno definirlo así, yo igual re lejos de la maternidad, ¿no? Pero estaba pensando en ese concepto, porque no es que vos modificás la canción a tu gusto, a lo que vos creés que es bueno para la industria, sino que ayudás al artista a sacarla. O sea, no tenés que forzar nada, tiene que salir del artista. Entonces, me parece que eso también identifica un poco cuál es mi proceso. Yo cuando trabajaba en estudio, que ahora si quieren hablo un poco más de cómo es ese trabajo particular, veía muchos productores que iban y perillaban, y esto es así, y probá esto, y pon este fill, este tambor en vez de este plato. Y me parece que a veces se pierden muchas posibilidades sugiriendo cambios y viendo qué le sale a la otra persona. Y ese es el estilo de producción que a mí me gusta. No voy a decirle a la música qué hacer, sino le voy a tirar diferentes opciones y voy a ver qué le sale naturalmente. Porque a veces en ese viaje nos pueden salir cosas que hasta a nosotros mismos nos sorprendían, y eso es lo mejor que te puede pasar. Creo que siempre está bueno como productores muchas veces salir de esa idea de ser capitán del barco, que muchas veces incluso el mismo artista quiere que vos seas, y tratar de sorprendernos un poco todo desde el proceso artístico, que siempre es tan maravilloso y caótico, y a veces incluso tratamos de ponerle un orden porque, bueno, hay que tener un disco en algún momento, pero me parece que está bueno pensarlo de esa manera. Con respecto al trabajo de tech de estudio, soy tech de grabación y también tech de mezcla. Antes fui asistente en estudio, y eso me ayudó muchísimo para aprender a ver cómo trabajaba otra gente. Vi mucha gente pasar, vi mucha gente que yo dije, así no quiero ser nunca, y así sí quiero ser, y fui aprendiendo muchísimo de eso. Y ahora estoy de freelance hace varios años. Gran parte de mi carrera, me parece que está bueno mencionarlo, gran parte de mi carrera, o lo que he elegido hacer por momentos, estuvo dictado por la plata, no vamos a mentir. Si hubiese sido cómodo estar en el estudio, amo estar en el estudio, tal vez me hubiese quedado un poco más como asistente, y después como tech, siempre está esa idea de que primero sos asistente en el estudio y después evolucionás para ser tech de la casa, pero la verdad es que no me servía la plata. La realidad de los estudios está bastante oscura, y ya esa carrera es mucho más complicada, y quedó relegada para un par de personas que pueden darse el lujo de hacer eso, porque a lo mejor no necesitan el ingreso y pagan un alquiler. Así que bueno, también otra cosa que les puedo decir es, si tenían pensado esa idea de meterse en un estudio, aprender, voy a barrer el piso aunque no me paguen, la verdad que no es tan necesario. Hay muchísima gente que hace carrera fuera de estudio y le va increíble y es súper talentosa. Jens Vika acá, que por ejemplo armó carrera por otro lado, y hoy en día estamos haciendo lo mismo, las dos estamos produciendo, pero ella hizo un camino completamente diferente. Así que, bueno, un poco contando esa dualidad, llegué a hacer esto, básicamente fui escalando de estudio a estudio hasta que un día me pudrí, por así decirlo. Primero era una sala de ensayo chiquita que se grababa, después pasé a la nave, que tengo los mejores recuerdos del mundo. Me parece que el under es lo mejor, es lo más divertido. Después, cuando se empieza a profesionalizar y entran los sellos, ya no es tan divertido como uno creía. Pero estuvo bueno pasar por esa experiencia, y bueno, y ahora de freelance. Y con respecto a la rutina diaria, como soy docente, gran parte tiene que ver con eso también. Me gusta mucho enseñar, creo que está buenísimo. Me gusta esta idea de tener ese lugar en el cual podemos modificar estas visiones un poco retrógradas, más allá de la cuestión de género, también un poco, bueno, sí, también tiene que ver con la cuestión de género, pero esta idea de que tenés que pagar derecho de piso y ser un trapo de piso para el otro, todas esas cosas me gusta modificarlas desde la docencia, y siempre que hablo con mis alumnos, más allá de esto se enchufa acá, esto se hace de esta manera, el envío, me gusta constantemente decirles que siguen siendo trabajadores, que tienen que poder pagarse un techo y la comida, que no hay orgullo en trabajar 25 horas seguidas, rompiéndose emocional y físicamente. Me parece que está bueno hacer cultura desde ese lado, es como una especie de gran trinchera para empezar a hablar de eso. Entonces, como doy clases, suelo dar clases
más que nada de 7 de la tarde en adelante, y el resto del día lo tengo para producir, mezclar y demás, así que generalmente es levantarse a la mañana. Me gusta guardarme la mañana para hacer algo de ejercicio, a veces duermo nada más, hacer algo de ejercicio, tocar algún instrumento, estoy tratando de tocar la guitarra todas las mañanas un rato, y después almuerzo y sigo mezclando, produciendo hasta que se hace la tardecita, y la tardecita es dar clases más que nada. Así que eso es un poco cómo viene la mano. Otro detalle importante, trato de tomarme los fines de semana porque es necesario descansar, sobre todo en el trabajo creativo. Yo sé que hay mucha esta idea de esperar a la musa de la creación y todo eso, y la verdad es que está bueno programarse un día de descanso, porque si no reventás. O sea, eso del artista o el productor torturado no me copa mucho. Así que, como para que se den una idea, trato de hacer eso. Fines de semana no trabajar, días de semana tener más o menos ordenado. Y con respecto a los desafíos de esta profesión, creo que en este momento, o sea, hay desafíos que son históricos, pero en este momento el que siento que más me aqueja es cobrar, saber cuánto cobrar, cómo pasarle presupuesto y que las músicas lo puedan pagar, sobre todo porque ahora como estamos cambiando tanto al lado freelance, al lado indie, toda la gente está haciendo las cosas a pulmón de su bolsillo. Los artistas a lo mejor trabajan 8 horas, 10 horas en una oficina, te pagan de su bolsillo su EP, y a veces no llegan, a veces no pueden hacer ese arte porque tienen otras prioridades, que son su familia, su lugar donde vivir, y, y bueno, me parece que ese es el desafío más grande en este momento, ver cómo podemos hacer para que hacer arte no sea un privilegio, ¿no? Me parece que hacer arte tendría que ser un derecho, y bueno, me parece que en definitiva tenemos que empezar a hablar de los números acá, porque si no se hace muy difícil. Me parece que eso de los números está todo muy tabú, y es un poco una misión personal que estoy todo el tiempo hablando con gente sobre cuánto cobrar y cómo cobrar. Espero haber contestado todas las preguntas, Mica. Todas, pero una alumna excelente. Espectacular, Tanito. Gracias. Bueno, Pau, ¿sabés qué? Me quedé con lo que decías, me encantó el concepto de la doula musical, digamos, la que da nacimiento a los proyectos musicales. Me parece que además es un concepto muy amplio porque la doula también tiene que contener emocionalmente, tiene que a veces gestionar cosas que exceden a ese artista, en este caso, a ese artista que tiene que ponerse en varios zapatos para terminar su disco, porque también hay un tema económico en el medio que a veces se mete y hace ruido, y traba muchas veces la creatividad. Y te quería preguntar esto que contaste de ser profesionales sin fórmulas, no pensar que la de ir a barrer el estudio es la única manera de que te den una oportunidad, esto que comentaban de que con Mica han hecho carrera por diferentes caminos, llegaron al mismo punto. ¿Vos tuviste a un referente dentro de la industria que te haya enseñado o lo fuiste aprendiendo a los golpes en el proceso, digamos, de tu profesionalización? no tuve ninguno en particular, no tuve esa situación de mentor, mentora. Sí, el estudio definitivamente me ha hecho muy cercana a muchas personas, porque pasás también, las sesiones eran de 10 horas, pasaba 10 horas mirándole la nuca a un sujeto, y eso hace que tengas una cotidianidad, sobre todo con la gente con la que más trabajás. Entonces, bueno, te pasan situaciones muy extrañas de estudio que sí, te podés preguntar, te explica más o menos qué haces, también como estás asistiendo, entendés la lógica de esa persona, en el medio te cuenta de que se quiere separar de la mujer, viste, como que todo se vuelve muy caótico, ¿no? Entonces empezás a desarrollar esa cotidianidad. Pero la verdad es que era algo normal con muchas personas a la vez en la situación de estudio. Con algunas pegaba más onda, con otras no tanto. Incluso, por ejemplo, a mí me pasa que después de haber renunciado a la vida de estudio y dedicarme a ser freelancer, hay un montón de cosas que yo no sabía hacer como freelancer porque siempre dependí de un estudio que me pasara trabajo. Entonces me empecé a relacionar con otros colegas, y esos otros colegas me da la sensación de que me hicieron más de mentores que
que la gente que estaba en el estudio. Para tirarte una idea, bueno, Nati Perelman, yo aprendo mucho de ella siempre. Después tengo muy buena relación con Juan Armani, que me salvó la cuarentena. O sea, he hablado 2 horas por teléfono sobre mezcla con él y me ayudó muchísimo. También otra cuestión, me parece que es válido e importante decir que no siempre tenés que aprender de así el referente, sino que podés construir conocimiento desde otro lado. Por ejemplo, con las chicas de RMS, que hay un montón acá, también teníamos espacios como los de escucha colectiva, que íbamos y mostrábamos las mezclas que estábamos trabajando, las producciones, y básicamente las roasteábamos. Onda, íbamos y las decíamos, che, yo creo que haría esto, fíjate si esto queda mejor. Y me parece que esos son espacios que están buenísimos y no está esta idea de la persona que tiene más carrera, sino que vas creciendo más grupalmente, porque siempre es como más construir el rompecabezas, me parece, en ese plan. Qué importante colectivizarse, entonces, ¿no? En todos rubros, a mi entender en general, pero en este en particular, digo, tener un sostén también de otras compañeras que además está buenísimo encontrar otras voces y otras visiones del trabajo propio. Después quiero hablar, pero eso lo quiero hablar con todas cuando terminemos esta primera parte en la que cada una nos cuenta un poco dónde están profesionalmente y cómo llegaron ahí, de algo que vos mencionaste que son los números, ¿no? El tabú en los números. ¿Hay brecha salarial, por ejemplo, con respecto a los hombres de la industria? Me quiero meter un poquitito ahí, pero me lo respondes después de la pausa, Pau. Lo dejamos para el final de la ronda. Tomar puntos de rating, me parece. Vos viste cómo es. Siempre Sí. marketinera, nunca marketinera. Jan, te quiero escuchar a ti ahora. Hola. Uy, así de una. Así de una te la De tiré. una. Bueno, me parece bien, Me porque encanta porque todas están como con el top de audio, con sus micrófonos, con sus converses, con sus paneles atrás de acústicos. Amo. bueno, ¿se me escucha bien en principio? Sí, ¿Está bien el mic? sí, Bueno, perfecto. yo me trabo mucho al hablar, me atropello, así que medio que me anoté, me hice medio machete, me van a ver leer. Me van a ver, sí. Bueno, soy Janina Moracasa. Algunos me dicen Jan, otros me dicen Mora. Soy de Buenos Aires, estoy viviendo en Capital Federal ya hace unos años, pero bueno, viví siempre en zona norte. Soy música, soy cantante, técnica en sonido, productora de voces y postproductora de audio. Me dedico más que nada al audiovisual, ya van a ser 14 años, el otro día estaba sacando la cuenta y dije, hace 14 años ya. Me desempeñé y me desempeño en casi todas las áreas audiovisuales, desde edición de diálogos, limpieza de diálogos, diseño de efectos y ambientes, foley, mezcla, un poco de banda internacional, etc. Pero tuve la suerte de poder trabajar en todas las áreas. Comencé como técnica de sonido en estudios de grabación en Buenos Aires. Cuando terminé la carrera yo estudié millones de cosas. Estudié comedia musical con Pepito Cibrián, estudié actuación, estudié canto, estudié guitarra, estudié piano, estudié muchas técnicas de canto porque me interesaba saber, o sea, las técnicas se van renovando y me interesaba saber cómo iba evolucionando la técnica vocal. Así que estudié varias técnicas, estudié canto lírico, 5 años, speech level, canto popular, etc. Estudié también bel canto. Cuando terminé secundario empecé a estudiar diseño de imagen y sonido en la UBA, que yo terminé el secundario y no tenía idea que iba a estudiar, y un día en esas charlas de universidades que vienen a los colegios a mostrarte las carreras, qué sé yo, obviamente contadora, empresas, médico y hasta ahí nomás, y de repente una chica dice, quiero estudiar diseño de imagen y sonido, y dije, bueno, y básicamente me terminé copiando y terminó siendo el amor de mi vida. Así que bueno, estudié diseño, imagen y sonido en la UBA. Y cuando empecé la carrera, que fue hace un montón, ya 2003,
hice casi toda la carrera y me di cuenta que me gustaba mucho el área del audio. De hecho, era la única que elegía ser sonidista cada vez que había que filmar un corto o algo por el estilo, cosa muy rara. Y entonces ahí me puse a estudiar, a buscar dónde poder estudiar sonido, y encontré Texon. Entonces estudié ahí en Texon la tecnicatura. Y apenas termino la carrera, me sale la oportunidad de trabajar en una productora bastante grande de televisión. Y entré y me di cuenta que no sabía nada, como nos pasa a todos cuando terminamos la carrera, que no tenía idea de la cantidad de botones que había ahí. Para mí, mi sensación siempre era como miedo. Las primeras impresiones era, hey, che, son un millón de botones, toco algo mal acá y explota todo, enchufo algo mal acá y explota todo, o los músicos pierden una toma, o se va a oír el ruido de mi respiración, voy a arruinar todo. Es como que el cerebro te juega todas las malas pasadas posibles apenas arrancas. Es como todos los miedos así hechos una bola enorme, que bueno, después con el tiempo vas rompiendo, pero bueno, esa primera impresión para cualquiera de la cantidad de perillas la tenés aunque hayas estudiado 1000 cosas, o por lo menos me pasó a mí eso. Y bueno, después en esta productora, que fue una productora que justo estaba en auge en la televisión argentina, que era la productora de Cris Morena Group, yo ahí hice todo lo que sea, todos los programas de auge de su momento, que fue Floricienta, Casi Ángeles, todo lo que sea para acá, para afuera, Casi Ángeles 1, Casi Ángeles 2, Chiquititas, etc. Todo eso hice desde Foley. Ahí lo bueno es que rescato mucho esa experiencia porque trabajé en una productora que hacía el programa y lo terminaba ahí. O sea, desde el comienzo se grababa, se editaba, se cerraba ahí y se mandaba tanto para afuera, porque Chris trabajaba mucho para afuera, para productores de afuera, a Israel, ya todos sabemos, hay toda una historia con eso. De hecho, fue una de las primeras productoras que trabajó en producciones de exportación, así que todo lo que tenía que ver con doblaje, banda internacional, Foley, edición de diálogos, las músicas y todo ese tipo de cosas, todo lo aprendí ahí, todo. Tuve la suerte de tener toda la cadena de audio ahí, hasta la bajada en cintas, que el otro día recordaba que, bueno, bajábamos en cinta. Se ponían casetitos, se bajaba, se ponía en Synchro Pro Tools, había que utilizar la Motu, poner en Synchro Pro Tools con el cassette, la videocasetera, bajar el programa, si se bajó mal, a bajar de nuevo, pinchar en el momento justo, no había Pro Tools que nos salvara ahí. Y así que unas lindas adrenalinas, porque a veces los programas se terminaban en el día y se mandaban tipo media hora antes de que salgan al aire. Así que aprendí muchísimo sobre la adrenalina del día, solucionar, te da como mucha cancha en solucionar el momento. ¿Vieron? Cuando el cerebro está ahí al punto de que todo explote, de repente el cerebro se pone, che, no es esto, y esto se cierra y se manda, y de repente todo funciona y sale. Esa es una de mis mejores experiencias porque fue la primera, la que más atesoré por conocer todo el área, por la cantidad de personas que conocí y por todo lo que aprendí. Voy a seguir leyendo mi machete. El punteo. El punteo. Bueno. Dije un montón de cosas. Bueno, después trabajé en todos los canales de televisión. La verdad que tuve la suerte de todos los canales de aire poder transitarlos ahí. Cada uno tiene su método, su sello. América ya sabemos que es mucho de vivo, trabaja mucho en vivo, hay pocos programas grabados, siempre es todo lo que sea vivo. No sé, Polka tiene mucha novela, ficción, Telefe es un canal familiar, todos los idiomas son distintos, aprendí mucho de los idiomas de los canales. Cada canal tiene su propio idioma, su propia manera de acercarse a lo que es la familia, la estructura familiar, así que aprendes mucho de eso y aprendes lo que no querés hacer también. Aprendes lo que no querés decir con el sonido, por dónde no querés ir con el sonido también, desde ese lugar. Así que para mí siempre fue muy interesante. Hasta que se abrió todo el auge de la época de abrir canales, la antena abierta, Encuentro, todo eso que a veces lo dejamos de costado, no hablamos mucho de eso. Canal Encuentro, Paca Paca, abrir la cantidad de canales que se abrieron de educación y
y miniseries y unitarios que se abrieron sobre educación argentina y para chicos y todo eso, eso fue un auge muy importante para nosotros, para el audiovisual, y para poder expresarnos de otra manera, donde se le volvió a dar importancia a la escena tanto en audio como en imagen, ¿no? Como la importancia del guión, la importancia de los tiempos. Y para mí lo que rescato más es la importancia del silencio. Para mí el punto de partida siempre en el audio el silencio es lo más importante en el audio. Si vas a romper el silencio, que sea para algo. Si no, callad o callaos. Si vas a arruinar el hermoso silencio que existe en el mundo, es para decir algo concreto, para dar un mensaje y que sea positivo y que rompa cabezas y que nos estructure de buena manera, que nos lleve a algún lado. Si no, el silencio sigue siendo lo más preciado en el sonido, tanto en la música como en cualquier cosa audiovisual. Es una boludez, pero dije boludez, bueno, no importa. A la noche voy a pasear con mi perro en general, y la noche en la ciudad es increíble. Vivo en un barrio, tengo la suerte de vivir en un barrio hermoso, y a cada uno le debe pasar desde el lado del diseño, desde el lado del flash de la creatividad, que cada uno tiene su flash. El mío es, voy caminando por la calle y de repente empiezo a entender todos los sonidos que hay, el sonido ambiente de la ciudad, que es como un rumton, y de repente un árbol se mueve a un costado, y después deja de moverse con el viento, y de repente hay un ladrido muy lejano, y de repente pasa un auto, y después hay silencio, y de repente hay unas hojas que se mueven, y después hay silencio, etcétera, etcétera. Todo eso que se construye así, que lo oís todos los días, de repente es lo más valioso, porque después es lo que llevas vos a tu camino creativo. Yo cuando tengo que hacer diseños de efectos y ambientes, tengo que pensar que primero hay un rumton, que está en la ciudad, que después hay un viento que corre y corre las hojas, y que puede correr algún papel, alguna bolsa, que puede contar una historia. Belleza Americana de repente tiene una escena con una bolsa que gira, gira y gira. Entonces de repente cualquier elemento que puede parecer lo más banal, termina contándote algo súper importante. Y tanto en la música como en lo audiovisual, agarrarse de las cosas más chiquitas, como puede ser el sonido de, no sé, de agarrar azúcar con la cuchara, que me lo contaba un amigo, el ruidito del azúcar cuando agarrás, así si escuchás, es muy lindo, a mí me parece muy lindo, y de repente si no le das importancia a las pequeñas cosas, no podés crear el mundo que te está pidiendo crear cualquier trabajo que hagas. Esas son de las cosas de las que me enamoro, y me enamoré del sonido siempre, que me enamoran poder construir paisajes, ya sean musicales o audiovisuales, ¿no? Poder contar desde ahí. Me desempeño como productora vocal también, hago producción de voces para discos, y en ese plan es lo mismo, es hablar cuando tengas algo que decir, cómo lo vas a decir, con qué impronta lo vas a decir, cuáles son las palabras que usás, las de siempre, no inventar palabras que no tengan que ver con vos, o sea, si vas a escribir, cómo lo vas a contar, todo va desde la personalidad que le quieras dar y el mensaje, y trato siempre de trabajar de eso. Bueno, ¿qué querés decir? ¿Y cómo sos vos diciendo esto? Ok, el cielo es lindo, pero ¿cómo vamos a decir que es lindo? ¿Cómo lo decís vos? Porque no lo dice igual fulana que mengana. Todos podemos decir el cielo es lindo, pero cada una tiene su manera de decirlo, y la idea es poder encontrarlo en cada uno, tanto sea en un proyecto audiovisual como en la música. Con respecto a la parte laboral y técnica, bueno, yo fui freelancer 8 años, o sea, trabajé en productora fija, después empecé a trabajar mucho freelance. La vida de freelance, la verdad que adhiero mucho a lo que decía Pau, es completamente distinta. Estás pensando obviamente en el dinero, en las cuentas que tenés que pagar, así que van cambiando mucho las cosas, y dentro de todo eso tratás de no perderte, o por lo menos yo traté de no perderme de por qué me había enamorado del sonido, así que en donde podía desplegar creatividad, aunque no me paguen, sinceramente traté siempre de agarrar o de estar en contacto. Hay épocas que están buenísimas, ya sabemos cómo es el país, vivimos en Argentina y lidiamos con eso, no podemos escaparnos de Argentina, no podemos escaparnos del momento en el que estamos, y a pesar de eso creo que todos tratamos de seguir amando la profesión y seguir estando en contacto y agarrarla lo más que podemos. Algunos saben, hay épocas donde tenemos más suerte y otras que no. Yo he hecho sonido, pero a la par, no sé, he sido asistente de contadora, hubo momentos en donde hay que trabajar y hay que trabajar de otras cosas, y no me da vergüenza decirlo.
Y hay otros momentos que están buenísimos y empieza a haber una bola hermosa de oportunidades. eh, y, y siempre con respecto a los freelance aprendí que está bueno, viste, eh, no hace falta conectarte con el más capo de Tutti. Jamás, es lo mismo que decían Paulina y lo que decían Mica, no hace falta eso, pero para nada. Hay 1,5 millones de caminos para hacer. eh, lo importante es hacerlo con convicción y saber cuál es el tuyo, a dónde vas. En algún momento se abre. Si yo no creo que puedo hacer algo, que no soy buena en esto, y no, porque voy a estar empujando algo que no, en algún momento ya no voy a poder hacer ceder. Así que nada, trato siempre de ir por lo que más amo y tener el foco ahí y después armar el resto de las cosas. También soy parte de RMS desde que se fundó, de las primeras charlas que éramos 3 o 4 en la terraza del estudio de Nati Perelman, que fue una hermosa invitación que me hizo Mica, justamente, la unidora de todo esto. Y la verdad que fue un antes y un después de la manera de verme a mí y de la manera de valorarme a mí, que menos mal que existe RMS hoy en día para todas las que siguen, para todas las que empezamos, para todas las que se suman, todas les que se suman, porque te hace mirar para adentro, te hace entender que hay otras miradas, otras visiones, alguien que está pasando por lo mismo y nada, no, es compañía. Es compañía, es para adelante, es cada vez más grande, es una bola enorme y es imparable. Así que... Jan, ¿sabés que me quedé con esto que decías de no tener que ir al más capo de todos o apuntar, digamos, a hacer una sola cosa dentro del audio? Me parece como que la diversidad de caminos que tiene el audio es enorme. Estás hablando de series de televisión, estás hablando de efectos de sonido, estás hablando de un montón de caminos que quizás en la cabeza del que recién se recibe o el que está estudiando eh, a veces nos encasillamos, ¿no? El otro día una alumna me decía, no, bueno, pero yo quiero salir de acá y trabajar en el mejor estudio de grabación, me nombraba un par de los de siempre, y digo, por ahí es un poco eso el mensaje, digamos, que hay que dar, de encontrar la identidad propia más allá de si estás en el estudio top del momento, o si sos freelancer, o si entraste a laburar en una productora y estás haciendo efectos de sonido para una serie en Israel, digo, te puede llevar por muchísimos caminos, y es medio como el músico. Uno siempre les dice, no apuntes a ser el rockstar millonario tocado por la varita, porque no existe eso, y porque cada uno, digamos, encontrará su lugar, y lo hará con mucho amor desde ahí, pero no es necesario estar como ni en un solo lugar, ni el único lugar para trabajar es un estudio de grabación, ni los únicos trabajos que te puedan profesionalizar y dar las mejores experiencias son los que hacemos al lado del escape de la industria, ¿no? Como que tiene un crisol de actividades enorme el audio, y que por ahí los que les que recién, perdónenme mi torpeza con el inclusivo, trato de aprender todos los días. Les artistas y les ingenieros y todos los estudiantes que hoy en día están apuntando, digamos, a un ideal, que por ahí pueden encontrar su identidad, en vez de en ese ideal, en amplificar un poco el camino y en ver reflejados, por ejemplo, en ustedes, la diferencia de caminos que se puede hacer en el audio, y que se pueden encontrar con muchísimas experiencias súper ricas, ¿no? Estar trabajando en una productora en donde hay que cerrar la lata, digamos, hoy para mandarlo hoy, y la dinámica que además eso te debe imponer en la experiencia que te da y Sí. en las horas que tenés en la espalda después. Sí, sí, sí. Aparte, el hecho de por ahí querer arrancar una productora tan grande es que de algún modo, hablando mal y pronto, pasás mucho tiempo siendo un pichi. Pasás mucho tiempo siendo un pichi con el estrés de ser un pichi constantemente y que te vean como un pichi. Si vos entras ya en una productora enorme haciendo eso, pasa muy seguido esas cosas. En cambio, si por ahí haces tu camino de otro lado, adquirís experiencia, vas por caminos por ahí que no son tan conocidos o de otros lugares, tu experiencia se enriquece de una manera que a la hora de entrar a una productora grande, en donde sea o un estudio grande,
vos te vas a ver de otra manera, te van a ver de otra manera y tu trabajo se va a dedicar a otra manera, va a ser de otra manera, completamente. Y además, como decía Paulina hace un rato, lo más divertido está en el under. No se Lo más divertido confundan. está en el under, pero o sea, una remera que diga eso. Totalmente. Merchandising sale de esta charla. Muchas gracias, No, por favor, a Jan. ustedes. Emma, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, no te veo. Espera, ¿por qué no te veo? Ah, hola, Ahí hola, estás. hola. Hola, hola, hola. Bueno, Bueno, todo suyo. bueno, qué difícil hablar después de Pau de Jan. Eh, la verdad yo no sé si tengo un recorrido tan largo como Jan o como Pau inclusive en lo que es el mundo del sonido. Por ahí llevo mucho tiempo vinculada a la música y de a poco fui logrando, digamos, que eso se convierta en mi fuente de ingresos. Y digo de la música en general y no del sonido porque algo que, bueno, ya que hablamos de los diferentes caminos a tomar, voy a hacer medio, no voy a seguir mucho como el orden de la pregunta porque lo voy a plantear por otro lado porque me gustó esto em, de los diferentes caminos, yo en realidad en un principio sentí un interés por la música desde muy chica y hacía música, tocaba en bandas, tocaba instrumentos, me mandaba a hacer, ¿no? Estudié de en serio, así como ir a un profesor en particular de un instrumento recién como a los, bueno, tuve un intento así como a los 15, pero me duró 6 meses porque no tenía era demasiado adolescente, y recién como que a los 18 tengo 32 para que se den una idea de la recién a los 18, 19 pude hacerlo con una cierta constancia y ponerme las pilas con eso y empecé a juntarme con gente, o sea, bueno, ya lo hacía en la adolescencia, pero empecé a juntarme concienzudamente con gente que estuviera en la misma que yo, gente que quisiera realmente hacer música. Yo estaba estudiando otra cosa, estaba estudiando psicología, no tenía nada que ver lo que estaba haciendo en ese momento. Estudié media carrera de psicología más o menos en el medio, mientras Pero iba decime si no te descubriendo. sirvió. Decime si no Sí, te sí, sirvió. la psicología es una herramienta eh, da un marco teórico interesante sobre el cual plantarse frente a muchas situaciones en cualquier rubro, gastronomía, hotelería, de todas las cosas que trabajé en mi vida, para todo me sirvió haber estado ahí unos años. Y estaba estudiando eso y me di cuenta en un momento de la carrera que en realidad no le estaba dando ni pelota a la carrera. O sea, estaba trabajando en un laburo en una obra social en el área de salud mental y estaba tipo avanzada en la carrera con un buen promedio y dije, pero no le estoy dando ni pelota. Yo lo único que pienso es, uy, no, hoy hay zapada en lo de tal. No, mañana es la fecha de Juanito. Después dijimos que íbamos a armar este proyecto nuevo con Pepito. Y así estaba como todo el tiempo proyectando cosas en realidad en relación a eso, pero no lo podía ver en serio, nada vinculado a la música, no lo podía concebir como un laburo de entrada. Nada, estaba como muy cerrada, o sea, imagínate lo cerrada que estaba, mucho menos hablar de sonido, no sabía ni qué quería con la música, pero empecé a dar cuenta que me interesaba mucho más. Dije, anécdotas aparte, porque no lo voy a hacer largo con anécdotas personales, pero un día, en un acto de locura de pasada con un montón de gente, de músiques que se dedicaban profesionalmente a eso, eran sesionistas, de hecho, de Julio Iglesias, en una situación como que se pusieron a contarme sus historias de vida. Toda la noche, o sea, yo en lugar de estar de joda, estuve hablando una por una con toda la banda de Julio Iglesias, que eran un montón, y todos me contaron sus historias de vida, de cómo llegaron a dedicarse a eso, que eran tremendamente diversas. Entonces, así como para el sonido también eran tremendamente diversas para ser sesionista de Julio Iglesias. Entonces yo era como tipo, ok, dije, no es un laburo raro, o sea, es un laburo al final y hay como un montón de caminos para dedicarse a esto. Dije, no es tan ¿eh? Mira, lo raro es, ¿qué hacías vos hablando con la banda de Enrique, tiene de Julio Iglesias? ¿Cómo Iglesia. sabés eso? Eso es lo raro. Era un amigo que trabajaba en el Hotel Provincial en Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata y oriunda y vivía ahí en ese momento. Terminamos de joda con ellos, no, nada que ver. Julio Iglesias no estaba, obviamente era solo la banda y nosotros ahí como adosados. Y nada, me sirvió mucho para darme cuenta en sí de esto, de lo que mismo que estamos tratando de pasarle, digamos, la pelota en la charla a la gente que está acá, que es como, en realidad son profesiones, hay muchas maneras de encararla, hay muchas maneras de llegar a eso, y por ahí a veces hay que sacarlas de los marcos ideales, como decía Vero, de lo que tenemos en la cabeza del ideal de cómo se llega a eso. Por ahí yo, no sé, en ese momento imaginaba que esa era la única forma de ser música, y
todavía no hablo de sonido, hablo de música, era como tocar y pegarla. No tenía ni idea de cómo se construía una carrera en la industria de la música. Entonces, ahí empecé a entender que se podía hacer algo. Y no sabía igual todavía que quería hacer una música, pero sabía que me copaba la música y dije, me voy a estudiar una carrera de música. Entonces, porque también estaba esta idea de que tenía que estudiar. O sea, si es que yo quería llegar a algo, tenía que estudiar, me tenía que meter en una carrera. Otra cosa que desmitifiqué con el tiempo, pero no importa. Agarré y me tenía que meter en una carrera. Perdón, es una charla de la UP, perdón que diga esto, pero a veces sirve y a veces no, y a veces te sirve para lo que pensabas. A veces lo que te sirve no es por ahí lo que sacaste ahí de conocimiento, sino los grupos de gente que hiciste, que es lo que quizás más rescato de los espacios en los que estudié. Pero me metí a estudiar música, bueno, en realidad junté guita un año porque no tenía plata para que me mantuvieran estudiando en otro lado, y junté plata y me fui cuando pude, como un año junté plata y me fui cuando pude a La Plata, estudiar música popular allá. Y para ahora sí resumir y poder llegar al sonido, realmente ahí fui descubriendo con el tiempo, mientras avanzaba en la carrera y aprendía de música, cosas que me sirvieron, o sea que hoy en día son conocimientos que me sirven, si bien yo estudiaba música popular y en una carrera medio rara, porque es como que no tenía una formación clara, no eras docente, pero tampoco eras instrumentista, pero también no estaba especializada la carrera, era como música popular. ¿Y qué haces? Tenemos una materia de producción, una materia de instrumentación, después tenemos una materia de ensambles grupales, después tenemos una de canto y percusión, tenemos otra en la que vemos historia del tango. No sé, era un delirio el programa, pero como que estuvo bueno porque me dio a entender que había como muchas cosas, que así que me vino bien en ese sentido, y fui descubriendo que por ahí lo que más me apasionaba era no, yo no me identificaba como instrumentista, no me identificaba haciendo música como instrumentista, no me gustaba tanto la idea de salir, o sea, me gusta salir a tocar, la paso bomba, sigo haciendo música hoy en proyectos y también soy DJ, mezclo como DJ y me encanta, y de hecho a veces me ha generado plata en algunas épocas, sobre todo salir a tocar como DJ, porque es algo que es bastante expeditivo, no tenés que organizarlo como vos hacer una fecha con un proyecto, y salvo que estés bastante dedicándole a ese proyecto un montón de tiempo, como que sea el proyecto que mueve tus ingresos, es raro que salgas a tocar todo el tiempo con un proyecto. Entonces, y cambio, ser DJ es algo como más expeditivo. Te llaman, ¿estás para tocar hoy? Sí, dale, pum, 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 me tengo teras de música y selecciono lo que va para esa fiesta y salgo. Y, pero si bien me gusta salir a tocar, realmente como que descubrí que mi amor estaba en la producción. Y obviamente primero empecé en la producción musical, pero después empecé a entender que las músicas que me gustaban eran músicas que por ahí eran más electrónicas o de producción electrónica, vamos a decir. No era solo música electrónica bailable, música urbana, el pop, un montón de cosas que hoy en día casi cualquier género, digamos, pasa por la producción electrónica, pero digamos, me gustaba eso, bien el núcleo duro de eso. Y también me gustaba eso en los proyectos que yo empezaba a encarar y empezaba a indagar cómo laburar con máquinas. No estaba inventando el agua tibia, pero hablando de esto de los caminos para llegar al conocimiento, eh, yo venía como de estudiar una carrera, creía como que el conocimiento estaba por el lado académico, pero la verdad, o sea, es como que eso era lo que yo necesitaba, y por ahí lo que me empezaba a copar era algo que no estaba todavía muy formando parte de los contenidos académicos de casi ninguna carrera, se empezaban a abrir algunas carreras pero no eran la que yo estaba, mis profesores no tenían la más perra idea, entonces empecé a aprender un montón de cosas por mi lado y empecé a darme cuenta que la gente de la que más aprendía era gente que estuviera en esa hace tiempo, y a veces eran gente que no había estudiado música, que no había estudiado producción, que no había estudiado nada, era gente que producía música con maquinitas desde hacía 15 años y estaban en esa, aprendiendo a los ponchazos por ensayo y error, y empecé a aprender así, yo también. La verdad, yo empecé a aprender de forma autodidacta, mucho ensayo y error, mucho compartir conocimiento entre amigues, que después eso se convirtió en una dinámica que hoy en día afiancé más a través de redes, eh, pero aprendí mucho de esa manera, hice cursos, cuando me empecé a interesar por el sonido, pero por ahí eran cursos especializados en grabación y mezcla, que por ahí no era lo que más me copaba, pero fueron los que me dieron las herramientas. Y nada, ensayo error. Y bueno, me desvié un poco, me fui un poco por las ramas, pero bueno, ahora sí, llegando a qué me dedico hoy, después de un buen tiempo naufragando en aprender todo eso y ver a qué me dedicaba, donde trabajaba de otras cosas, como decía Janina Mora, no tengo
miedo en decir que trabajé de casi cualquier otra cosa y no me fue mi fuente principal de ingresos hasta 2018, 2019, ahí más o menos en ese verano se empezó a producir un quiebre en mi vida, que es bastante reciente. Antes de eso siempre estaba o estaba en ámbitos vinculados al sonido o a la producción, desde cosas que organizaba yo, grupos de amigues, movidas en las que participaba, y gente que podía salir en contacto de eso, pero eran como cosas eventuales, laburos eventuales. Tampoco a veces, o sea, no, había cosas que en ese momento no las consideraba laburo, pero me pasó algo en el 2018, que es que me quedé sin trabajo, me echaron del lugar donde trabajaba, y, y ahí fue cuando empecé a vivir como freelancer sin darme cuenta, porque si hay algo que tiene ser freelancer es que lo que mueve o sea, lo que te mueve es en realidad la plata, hacia donde va la plata, hacia allá vas vos. Un poco como decían Pau y como decían Yanni, lo que me pasó es que en ese momento estaba muy necesitada de plata y así entre agarrar changas de esto, changas del otro, me empezaron a llamar para changas de... es peor perdón que le diga changas, pero me empezaron a llamar para changas de hacer sonido en vivo, o me empezaron para llamar para changas de empezar a asesorar a proyectos en esto de que, claro, todos quieren producir con medios de producción electrónica, pero después hacen esas cosas en estudio por ahí, después no saben cómo ejecutarlas en el vivo. Y yo venía laburando muchos años en armar estos proyectos para salir a tocar con las maquinitas y que sonaran, pero como que yo quería que sonaran como en el estudio, pero en vivo. Entonces, me emperré tanto en eso que aprendí un montón sobre MIDI, aprendí un montón sobre, bueno, Ableton Live, que es la plataforma con la que trabajo, aprendí un montón sobre maquinolas y sobre cómo sincronizar, las cosas que te pueden pasar en vivo, qué tenés que tener en cuenta, cómo optimizar recursos cuando vivís en Sudamérica y tenés 2 mangos para hacer las cosas, porque acá no estamos no sé, ni en Estados Unidos o en Berlín, donde de golpe por ahí la banda tiene una computadora que se te sobrada, se ejecuta todos los procesos y encima tiene racks de equipamientos analógicos. Acá no existe nada de eso, entonces todo lo tenías que hacer con esa compu. eh, entonces, bueno, aprendí a hacer todas esas cosas, y entonces me empezaron a llamar para el sonido en vivo, para esto, para otro. Cuando me quise dar cuenta, estaba generando suficiente ingreso como para llegar con los números justa, y dije, esto me hace mucho más bien, esto se acerca a lo que yo quiero hacer, lo que yo me interesa hacer, y se me preguntan qué es lo que hago, lo primero que digo siempre, soy productora. La verdad, ser productora no es lo que más ingresos me genera, porque hacia donde va la plata, hacia allá voy, y por ahí, hazte la fama, échate a correr. Si me hice más fama haciendo sonido en vivo, por ahí me llaman más para hacer sonido en vivo. La verdad, yo tengo cada vez más ganas de trabajar en mi casa y ahora le estoy apostando a eso, hablando de desafíos, o le estoy apostando a eso. Pero bueno, construirse un nombre, empezar a hacerse conocer, pasar las cosas, mostrar trabajos, esperar que te llamen. Acá la principal manera, al menos mía, de conseguir trabajo siempre es el boca en boca, siempre es el hacerse conocer, siempre son las redes que tejes. Entonces toma tiempo construir redes, toma tiempo. Y mientras tanto, bueno, prefiero seguir haciendo sonido en vivo que, como dicen muchas veces, no sé, estar en hotelería o en una cocina o en cualquier otra cosa. Eso es por ahí lo vinculado al sonido que más guita me deja hoy. Pero de a poco voy logrando con gente, sobre todo de la música electrónica y de la música urbana, que por suerte son cosas que cada vez están más en boga, y que voy conociendo del under y el mismo boca en boca, voy logrando que quieran producir trabajos conmigo o que quieran que les dé una mano por ahí con, no sé, la producción vocal, la mezcla de las voces, el mastering, y soy muy mandada a hacer. No me avergüenza decirlo, porque como dijo Pau, dedicarse a la producción es saber un poco de todo, y la verdad yo algunas herramientas las estudié, que es música, ponele, hice algunas cosas de grabación mezcla, pero después hay un montón de cosas que las fui aprendiendo en el hacer, en el oficio y de forma autodidacta. Descubrí que a mí la receta autodidacta me funciona muy bien, hay gente a la que no. Cada quien tiene que entender cuáles son las herramientas que más le sirven digamos, para poder afianzar esos conocimientos y también para tenerse confianza. Yo, para muchas cosas, no para todas, para muchas cosas me da confianza lo que sé, confío en lo que sé, autodidacta. Después me avergüenza un poco en algunas otras situaciones, como por ejemplo tener la docencia. La docencia es como un terror que, que a veces me acecha porque me llegan los mensajitos de mi hijo Juanito, que vos sabés de esto y me podrías dar unas clases. Y es como que digo, "Mm,
eso implica sistematizar los conocimientos para transmitírtelos con lo caótica que soy para tenerlos. Y ahí es donde me agarro todo. Pero bueno, es como todo, yo creo, la práctica y el ejercicio de enfocarse en algo, de querer que eso sea lo que te vas a dedicar y ponerle horas, van logrando que lo pula. Supongo que con la docencia debe ser igual. A mí me pasa con la producción, me pasa con la mezcla, me pasa con el sonido en vivo. Me enfoco en que eso es lo que quiero hacer, eso es lo que me quiero venir esos, y veo cómo siempre puedo aprender algo más, me tengo confianza, le doy para adelante si me equivoco, errar es humano. Si supieran, cuando empiezan a hablar con la gente que tiene muchos años en la profesión y se contaran las cagadas que se han mandado, perdón que diga la palabra cagada, los grandes errores catastróficos que han tenido en las Como situaciones, de Julio Iglesias. como los músicos de Julio, no, pero gente del mundo del sonido, digo, cuántos operadores de vivo, ya después le paso la pelota a Soria que nos cuente cuántos operadores de vivo no han muteado sin querer un canal, han hecho cosas así en el vivo, gente de renombre, pasa. Así que me parece que está bueno tenerse confianza, entender que hay muchos caminos, como se viene hablando, nada, reforzar un poco todo lo que se dijo. Después no sé si hay algo interesante en las preguntas que me hicieron, a ver. Bueno, no hablé mucho de mi día a día porque es bastante caótico, como me mueve un poco la plata y las necesidades, a veces estoy muy en que, no sé, tengo que trabajar muchos días en eventos en vivo, entonces mi día a día se vuelve más rutinario, puede siempre entrar una hora y salir una hora, y de golpe, si no hay muchos eventos en vivo y tengo las posibilidades de encarar los proyectos que estaba mezclando, estaba gozo, por ahí de golpe decido manejar otros rangos horarios. Estuve trabajando un montón a la noche operando, por ahí quiero ver un poco la luz del día y decido acostarme más temprano, o por ahí me pasa que me agarró un arranque de frenesí de locura editando como me pasó anoche y terminé a la madrugada con el amanecer de producir y dije, bueno, se me fue el horario. No soy Acá una te persona muy dicen, organizada. Sí. acá te dicen, Emma, no tengas miedo a la docencia, tus explicaciones son increíblemente detalladas y claras. Yo creo que te Gracias, podemos, Vivi. Gracias. yo creo que te podemos reclutar tranquilamente. No, me parece que hay muchos alumnos que están del otro lado que van a empatizar y se van a identificar con vos en tu relato. Primero en esto de no poder dejar pensar en la música. Tengo un montón de alumnos que siempre hablamos de quiero trabajar de esto, no puedo más, no, o sea, necesito trabajar de esto, necesito que mi día a día sea esto. Y por ahí hay que ajustar expectativas, ¿no? Porque esto que vos decías, a veces el día a día, o sea, es un trabajo más. Uno lo que pasa es que tiene el privilegio de trabajar de lo que elige y de lo que ama y de lo que le gusta en este mundo hermoso que es la música. Pero es un trabajo más, va a tener cosas que nos gustan, cosas que no, eh, cosas que por ahí nos apasionan más y lo hacemos sin importar si hay un lucro atrás, y otras que, bueno, que nos dan de comer y que las tenemos que hacer como en cualquier trabajo. Me parece que está bueno también ajustar las expectativas, y esto que decías de la autogestión y de otro camino, ¿no? Esto que veníamos diciendo, todos los caminos y todas las diversidades de caminos que hay dentro del audio y dentro de la música, que no siempre uno tiene que aprender primero y después esperar a que te contraten de una empresa o de una productora o aplicar en un estudio, sino que uno puede aprender en el hacer y construir su carrera desde el hacer, desde todo el día estar produciendo algo, y si no viene de afuera, crearlo y generarlo desde adentro. Tengo algo para decir con respecto a lo de trabajar de esto. Ten cuidado con lo que deseas porque puede volverse realidad. Que vamos a ser realistas. Creo que a todos nos pasó esto de que, ay, quiero hacer esto, es mi vida. Y la gente te dice, fíjate, y vos decís, no, pero vos no entendés, es mi pasión, y qué sé yo. Y me parece que lo que está bueno, no digo que no, simplemente digo que si estás pensando en el objetivo, es decir, en la fecha en vivo, en sacar el disco, no hay que dedicarse a esto. O sea, tenés que disfrutar muchísimo el proceso, porque la vida de esta profesión, de este oficio, es el proceso. O sea, si querés dedicarte a la música y no disfrutás ensayar, yo te diría que no lo hagas. Y lo mismo con el tema del sonido en general. Me parece que muchas veces pasa esto de la clásica, de pegarla. Y si no la pegás, ¿qué pasa? Así que me parece que está bueno pensar en eso, de realmente si disfrutás el proceso, sí. Si no,
Yo Desmitificar pasaría, porque también el, es muy tortuoso, si no. desmitificar también el glamour. Yo cuando digo productora de música, manager, me dicen, ay, qué bueno la música, el rock y esto. Y la verdad que es bastante menos glamoroso de lo que la gente se imagina y bastante más arduo, ¿no? No es que vivimos en aviones tapizados con pieles de músicos y viajamos por el mundo, sino que realmente, bueno, como cualquier trabajo, el proceso, como dice Paulina, es el día a día. Después, bueno, los resultados se van viendo con el correr del tiempo y a uno le pueden gustar más, menos, ajustar, pero si no te gusta el proceso es muy complicado además seguir. Eh, Después, cuando terminemos, también quiero que hablemos brevemente de eso, ¿no? De resiliencia que hay que tener también en esta industria para no aflojar, para decir yo me quiero dedicar a esto y no importa si ahora viene una pandemia y no podemos trabajar y no podemos tener vivos y no podemos hacer un montón de cosas. Uno, bueno, le va buscando la vuelta por ahí en diversificar un poco su profesión y poder encontrar el lucro de otra manera, pero que hay que ser también muy resiliente para quedarse en la industria y poder seguir trabajando. Rocío, que no te quiero dejar última, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes, va? ¿Todo bien? bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, nada, no sé, después de esta charla no sé qué decir yo, o sea, dijeron todo. Contanos tu Eh, lugar en tu lugar y tu visión en el audio, que es lo que vinieron a mostrar y lo que nos interesa a todos acá. yo empecé, en realidad no me animaba a hacer sonido en vivo, empecé a hacer marketing, porque dije, bueno, si no puedo estar en un show, veía muchos hombres, no sé, no me animaba, y dije, voy a hacer organización de eventos. No, no funcionó. Me pasaba mucho que iba a ver los recitales, estaba todo el tiempo, en vez del pogo, ya estaba al lado de la consola con el operador. Y dije, ¿qué hago acá? Entonces, por cuestiones monetarias, decidí estudiar la carrera mientras me iba afianzando, porque bueno, no podía dejar el trabajo donde estaba. Estudié en Texon, hice la carrera de grabación y postproducción, y aparte hice lo que es toda la carrera de VAS, un cuatrimestre más de sonido en vivo, que eso fue increíble. El sonido en vivo, bueno, como todas las ramas, es imposible aprender todo, salir de la carrera y saber qué estás haciendo. Imposible. Y sonido en vivo peor, porque no hay librito. Hay cosas que sí son del libro y hay otras cosas como que, conecté acá, hice acá y funcionó. Bueno, y bueno, tuve unos 6 meses importantes que por lo menos saber cómo llamarlo al escenario, qué hacer o qué no hacer, y me mandé. Y empecé, nada, mandada. Al principio también pude, gracias a Pau, a entrar a Romaphonic, que dije, bueno, porque estaba en el medio, ¿qué hago? Estudio vivo, o sea, es como que estaba viendo las dos cosas. Ahí terminé de confirmar que era vivo. No puedo estar 12 horas sentadas, ni ahí, no hay chance. Y también la importancia de que no quería asistir. No el hecho de asistir ahí, sino que la asistencia sea hacer más cosas, que capaz conectar solamente una consola, como que el vivo lleva muchísimas cosas y es importante saber un poco de todo. No sabes, si vas ahí, tenés un técnico que capaz no sabe, o conectaste mal un rack, conectaste mal Waves, se lo conectabas vos, no funcionó, ¿cómo lo levanto? ¿Qué hago? Radiofrecuencia, todo un quilombo, que dije, bueno, necesito empezar a expandir, saber un poco de todo y después ver bien qué quiero hacer, porque estaba en el medio entre o mezclo o hago automatización de equipos. Dije, bueno, ¿qué hago? Ahí empecé a trabajar en empresas también, aparte de bandas. Como que fui buscando la manera de que me guíen un poco, perdidísima. Malísimo, porque bueno, a ver, hay mucha gente que lo podés tomar como mentor, como decían las chicas, pero no hay nadie en uno específico. Es un error y seguir. Pero bueno, yo noté el hecho de que las bandas también se trabajan de jueves a sábados, jueves a domingo con suerte, y de lunes a viernes, ¿qué haces? Y ahí también una cuestión monetaria, ¿no?
Entonces empecé a trabajar con empresas, que bueno, pude entrar a la usina del arte con todos los equipos de Meyer, y ahí me di cuenta la importancia de saber cómo está compuesto cada equipo, cómo se conexiona, cómo es todo desde el cero del show, de ir y colgar el equipo, ver qué se hace, qué no hace, para que uno cuando va a operar, vos llegás y decís, ah, bueno, está este equipo, se colgó así, se hizo así, se modificó esto, suena así, este equipo por algo está así, y lo que fuese. Entonces, vos sabés cómo actuar, sabés cómo poder sacarle un buen provecho a ese equipo. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, empecé a hacer eso, un poco de bandas, un poco de esto, un poco del otro, una mezcla, tocar puertas, contactos, ir a bares, no sé, había una banda tocando, ir y preguntar si querían operador, a veces hacía gratis, a veces podía cobrar, empezar a preguntar y hacer toda una rueda de trabajo que, bueno, eventualmente después te empiezan a llamar. Muchas redes también, muchísimas redes, y empezar a hacer una movida, cuesta, porque al principio nadie te llama, pero después alguien te llama, te vio una historia o algo, y ahí empieza todo el caos. Eh, no es la idea pegarla, como decían las chicas, no es la idea ir y buscarlo, no, porque ya la voy a pegar de a poquito, nunca sabes. Yo tuve la suerte de que el dueño de una sala, que yo operaba una orquesta, que eran 20 chicas, nada, se acordaba que yo operaba y que, bueno, Micaela Chau que estaba buscando un operador, voy, y un día estábamos en Ecosquín y otro día estábamos, no sé, en un barcito. O sea, cuestiones irracionales, pero bueno, eh, como de a poco ir buscando, ir tocando puertas, ¿no? Y fue muy loco. Por suerte tuve un muy buen compañerismo, eh, me recibieron bastante bien en la mayoría de los lados, y es como que, bueno, estar ahí, preguntar, decir por qué esto, por qué lo otro, y nada. Y después eventualmente tenés que decidir qué vas a hacer y no. Y eso la pandemia a mí me ayudó muchísimo, y dije, bueno, yo no quiero hacer más empresa, porque quiero operar en vivo bandas. Y eso implica que, bueno, volver a saber cómo mezclar en vivo, estudiar mucho, sentarse, mucho autodidacta. Eh, Porque si no tenés el bichito de qué querés saber, o qué querés hacer, o qué es lo que, no vas a hacer nada. Todo un tema. Pero bueno, más o menos así llegué al mundo del sonido en vivo. ¿Sabés qué, Rob? Me quedé con esto que vos decías de empecé a ir a shows y a ver quién estaba en la consola, todos hombres, me desalenté. Qué importante entonces que estén todas ustedes acá hoy, Importantísimo. para empezar a visibilizar otros roles, y que de alguna manera una chica que hoy quiere estudiar sonido, que pueda ver representada en los modelos de cada uno de ustedes lo que quiere hacer y lo que quiere perseguir, y qué tremendo que es cuando uno no lo pudo hacer, cuando uno no tenía ese modelo del otro lado para identificarse y poder decir, ah, bueno, pará, yo también quiero hacer eso, yo también quiero ir por ese camino. Y esto que decías de hacer preguntas, me parece que a las mujeres siempre se nos exige mucho más cuando llegamos a un rol que tradicionalmente está ocupado por masculinidades, como que la vara tiene que estar muchísimo más alta y tenemos que saber muchísimo más de todo para poder ganarnos ese lugar. Me parece que una de las maneras de decantar ese tipo de cosas es poder preguntar y poder admitir cuando no sabemos, y poder admitir que estamos aprendiendo, como todos los profesionales que tenemos alrededor, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Es más, mismo yo lo que hacía al principio era ir a ver operadores. Me gusta tal banda, voy a ver a tal operador. Le pregunto, che, ¿puedo ir a la prueba de sonido? Yo no quiero ni conocer la banda ni ver el show. Quiero ver la prueba de sonido, es cuando están todos los errores, cuando está todo ahí sucediéndolo mal, porque después lo demás ya está. A ver, puede pasar, pasa en vivo, pero la prueba de sonido es la prueba de fuego, digamos. Y todos me decían, está bueno que preguntes, porque a veces vienen y se quedan parados, y eso no muestra interés. Muestra que no querés estar ahí, o que no preguntás, o sos tímido, pero tenés que mostrar un interés. Y cuando vos mostrás el interés, la otra persona te va explicando cada vez más.
y hago esto y esto y esto, y es como que entras en un círculo de confianza, ¿no? Sí, Es y además importantísimo. aprovechar la experiencia más allá no tenemos que demostrar nada, o sea, si estamos ahí y lo que sabemos o no sabemos no se lo tenemos que demostrar a nadie, y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa experiencia sin ese miedo a qué van a pensar si pregunto. Me parece que desde ahí está buenísimo desarmar esos preconceptos. Sí, es Em, importantísimo. Yo ponele nada, la marcha del aborto en la última, me pasó que, bueno, se alquiló el equipo, yo hice tanto escenario principal como un camión. Y en el camión se alquiló el equipo y yo fui a operar. Y mandaron una persona de técnica con el equipo, como corresponde. Y yo para trabajar con los DJs, se utilizo los subs aparte de lo que es el sistema, para poder manejar todos los graves. Y que el equipo no explote, obviamente. Y la persona que estaba de técnica le pareció, le remarqué que al principio no estaba conectado a los subs. O sea, mi trabajo no era en ese momento ponerme a conectar, sino operar. Entonces le digo, che, no funcionan los subs. Y le quedó, increíblemente, yo decía, casi 2021, marcha al aborto, mirá el lugar donde estamos, y después de 3, 4 horas se metió en la consola, aprovechó, y me bajó los subs y me dijo que ese era el problema. Mira vos, le dije, mira vos, yo manejo todo por sub, pero a ver, eso también es la confianza de uno, no dejar que te negreen, o sea, no, está bien, mira vos, yo sé lo que estoy haciendo, porque es importantísimo, capaz hace 3, 4 años me hubiese puesto re mal. Y es como que, mira vos, no me interesa lo que me estás diciendo y sé que es una persona de la cual no voy a trabajar. Porque si encima nosotros contratamos el equipo, eventualmente yo no te voy a llamar. Y es como que hace mucho que no me pasaba eso, porque, no sé, la mujer por suerte dentro de todo se la está incluyendo un montón. Te preguntan, che, ¿podés levantar esto o no? O sea, pero por una cuestión de que nadie tiene por qué levantarse o lastimarse su espalda. No es que ahora te le dicen, no, porque no puedes levantar, y dicen, no, no, pará, esto lo levantamos entre 4, no lo levantamos entre 1. Y es como que de a poco se están acostumbrando a que vayan y que se vea que hay una mujer. Y está todo bien. Y nos colgamos igual y levantamos los equipos y cuando necesitas ayuda la pedís. Yo soy petiza. A veces necesito a alguien que diga, che, me llegás ahí porque yo no llego por altura. Pero es importante la confianza en una y decir, bueno, yo sé, y cuando no se sabe, también decir no sé. También. Porque si te falta un Importante equipo, como repetirnos estos también a nosotras mismas, ¿no? O sea, poder ejercer la profesión sin miedos y sin los prejuicios con los que tratamos de luchar, que a veces nosotras mismas y el nada, prejuicio somos... de llegar y decir, no, porque soy mujer me van a. No, no. Vos venís y trabajás igual. Trabajás igual que los demás y listo. Le quiero preguntar a las 5, si alguien tiene, ya se nos está acabando el tiempo, así que si alguien tiene alguna pregunta, me la dejan en el chat. Esto que hablábamos, Perdón, ¿cómo? antes de que hagas la pregunta, ¿puedo cerrar la charla? Sí, hagamos el cierre y después vamos a las preguntas. Sí, perdón. Dale, gracias. Bien, no, en realidad para cerrar toda esta charla, que igual ya medio que lo hablaron, así que está buenísimo porque recondice con la idea que yo pensaba para terminar esta charla, que quiero compartir dos reflexiones. Una es que saber que al hacer estamos siendo parte del cambio, sea del que querramos ser, ¿no? Que es lo que se decía recién. Y luego esto que se habló en todo tiempo, ¿no? Que cuando elegimos una carrera no tenemos que pensar en el logro final, sino en los obstáculos que vamos a tener que enfrentarnos día a día, o sea, lo difícil. Si lo que es difícil de hacer, lo tedioso, lo hacemos sin que nos moleste tanto, entonces tal vez ese es nuestro camino en ese momento. Y esta idea la saqué de un libro que leí hace poco, que les contaba a las chicas, que se llama El sutil arte de que todo te importe una mierda, escrito por Mark Manson, que se lo súper recomiendo, donde primeramente él habla sobre la honestidad que tenemos que tener con nosotros mismos, ¿no? O sea, soñar el resultado es hermoso, pero bancarse el camino y el proceso para lograr ese resultado es en realidad lo que nos lleva a cumplir ese ensueño, ¿no? Soñar es el puntapié y lo que logra el resultado luego es el planeamiento, la tenacidad, la oportunidad, la constancia, el estar todos los días, básicamente. Y lo que él pregunta, que me parece súper interesante, es
media rara la pregunta igual, ¿no? Pero como, ¿qué sándwich de mierda estás dispuesta a comer día a día? Y él cuenta su ejemplo justamente de que él quería ser un rockstar y se imaginaba estando en un escenario, siendo aplaudido por millones de fans, viajar en avión y todo el imaginario, ¿no? Que justamente tenemos de eso. Pero claro, él después cuando se sinceró consigo mismo dijo, yo no quiero ensayar, no quiero horas de estudio, no me banco el rechazo constante, no saber si lo voy a lograr alguna vez, porque en realidad ser ese rockstar, el proceso anterior, es todo lo otro, ¿no? Entonces, la conclusión es que él amaba el imaginario, pero no amaba el camino. Quería el resultado y no el proceso, que es lo que decía la Tana hace un rato, ¿no? Pero lo irónico de todo eso es que el resultado es la consecuencia del proceso. Y hoy escuchamos 4 historias que tuvieron que comerse su sándwich de mierda, con gusto o a las puteadas, pero lo hicieron al fin, básicamente. Y la pregunta, para cerrar esto, y ahí sí vamos a las preguntas, perdón Vero que me metí, pero quería hacerlo, es dejar una reflexión para quienes están hoy acá, y es, ¿cuál es tu sándwich de mierda, el cual estarías dispuesto a almorzar? Yo pensé en almuerzo, puede ser cena, todos los días para cumplir tu sueño, o algo así. No sé si sueño, pero como lo que querés hacer, ¿no? Fin. Amo, me parece que condice con las historias de las 4, ¿no? De las 5, incluyéndote a vos, Mica, que también has tenido tu proceso. No, yo les quería hacer una preguntita antes de que nos echen a patadas, porque se nos acabó el tiempo, de lo que habíamos hablado antes con Paulina. Como que todas son freelancers, independientes, entonces por ahí me pueden contar el tema de las experiencias ¿hay una brecha salarial en la industria de la música, también en la industria del sonido, con respecto a contratar a un ingeniero de sonido hombre o a una ingeniera de sonido mujer? ¿Ustedes ven, digamos, que hay una diferencia de los costos que se manejan acá también? La que quiera, ¿eh? Hola. Mira, yo voy a decir algo muy breve, así aprovechamos el tiempo para responder a alguien más. Bueno, las brechas, digamos, de lo que se cobra, primero ya de, ya de entrada varía mucho entre profesional y profesional, y teníamos una charla sobre esto el otro día. Por ahí en vivo, esa brecha es más chica y de golpe me pasa que ahora, queriendo presupuestar cosas de estudio, la brecha es gigante, se me tengo que basar en otras personas, hay gente que cobran más de 10 veces lo que cobran otras por el mismo trabajo. Y yo diría que hay una brecha por género o por identidades. Sí, como en todo en la vida, pero a veces también tiene que ver con que, con que los servicios que prestamos, que por ahí están atados al valor simbólico de nuestro nombre, de lo que hacemos, de cómo lo valoramos, de un montón de cosas, por ahí eh, está devaluado, es decir, o lo devaluamos a veces un poco también nosotros mismos cuando no sabemos cómo presentar algo o no, que nos da miedo decir un precio, también está devaluado desde el hecho de que por ahí, en el caso, no sé, en el caso de la producción, y por ahí no hay todavía tantas productoras o tantos productores que no sean varones cis heterosexuales que sean súper conocidos. Hay, pero quiero decir, todavía somos menos en cantidad. Entonces, sí, por ahí son más personas, varones cis heterosexuales, los que denotan ese privilegio de poder cobrar eso y que y todavía les caiga trabajo pese a cobrar eso, porque también lo tienen que aceptar al presupuesto. Yo también puedo presupuestar 30 lucas la mezcla de un tema, pero nadie me la va a pagar. Entonces, eh, pero bueno, yo creo que de a poco estamos ocupando espacios. Lo bueno y lo que es positivo es construir redes, que esa es una buena manera de generar trabajo donde haya otras lógicas de compartirse trabajos y conocimiento entre sí. Y a partir de ese, yo creo que hacer el camino para que eso vaya a cambiar es esto, hacer las redes, ahí va a cambiar esa brecha con el tiempo. Bueno, aprovechamos a pasar el chivo de RMS. Mica, 1 minuto tenés. Contame, para que se acerquen, porque acá, por ejemplo, Aymara dice, estoy iniciando la carrera de técnica de sonido con 30 varones y 3 mujeres, necesitaba escucharlas para un empujón. Me parece como súper interesante que todas las que están en ese camino se puedan contactar también con RMS y hacer red con otras mujeres y con otras compañeras. De una, de una. Bueno, en realidad luego podríamos, si alguna de las chicas se copa en poner nuestra página web, comparto un toque la pantalla para mostrarles nuestra super web, porque justamente todas las que estamos acá somos parte de RMS Red Multisonora, y básicamente somos una asociación civil que incluye mujeres cis, personas trans, lesbianas, no binarias y otras identidades disidentes relacionadas con las distintas disciplinas del sonido.
y nuestros objetivos es visibilizar el labor de identidades disidentes de nuestro medio y construir una comunidad basada en lazo de apoyo, y trabajamos por la equidad en oportunidades laborales, el acceso a la educación y la remuneración salarial, y apuntamos a terminar con la discriminación y la precarización laboral. Nunca me sale esa palabra, y eso que lo practiqué. Y básicamente, si estás en el sonido de alguna manera o lo que fuese, te podés hacer socie, como por ejemplo acá la Tana en Romaphonic, mirá, Chiqui en la SSL Hermosa. Y acá tenemos varias también, ahí yo estoy con el pelo largo, cosas que pasan. Nada, podés donar si querés también para contribuir y ayudarnos a crecer, y contactarnos, ser parte, acercarte, preguntar, estamos. Acá básicamente nos unimos con estas ideas y básicamente estamos apoyándonos entre nosotros y queriendo crecer, básicamente. Muchísimas gracias, Mica. Les quiero agradecer a Paulina, a Rocío, a Mica, a Emma, a Jan, haber participado de esta charla hermosa. Muchísimas gracias a los participantes. Quédense, que ahora viene la segunda parte de este panel de mujeres y disidencias en la industria de la música. Vamos a hablar de agenda de género, de cupo femenino, de violencias en la industria de la música. Va a estar interesantísima, la coordina Nadia Freiman. Les agradezco muchísimo haber estado acá. Gracias por participar, chicas, un honor. A vos, Vero, Gracias gracias a por la ustedes. invitación. Gracias a A la ustedes, muchísimas gracias.